Mis hermanos, vamos a continuar con la serie que comenzó la semana pasada que titulamos Post Tenebras Lux. Esta frase en latín significa literalmente después de las tinieblas la luz y hace referencia al movimiento que produjo la Reforma Protestante allá siglo XVI, siglo XVII y cómo transformó y sacudió profundamente y estremeció las bases no apenas de la iglesia, sino del mundo también. Después de las tinieblas, la luz. ¿Qué fue lo que iluminó esa iglesia y ese mundo en oscuridad? La luz del Evangelio. Entonces, Post Tenebras Lux sintetiza lo que sucedió en la Reforma Protestante. Después de las tinieblas, la luz. Y nosotros estamos viendo 5 verdades que son conocidas como las olas de la Reforma para entender lo que fue levantado como bandera en este movimiento en contraste con lo que era firmado en la Iglesia Católica Romana. Y usamos este mes de octubre, porque el 31 de octubre nosotros conmemoramos un año más de la Reforma Protestante. Entonces ya vimos la semana pasada sola Escritura, solo la palabra de Dios, solo la Biblia, solo la Escritura tiene autoridad final. Ella es inspirada, infalible, inerrante, autoritativa para nuestras vidas. Solo la Escritura es nuestra única regla de fe y conducta. Hoy vamos a ver sola fide, pero vamos a ver sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. ¿Ok? Entonces vamos allá a Romanos 3, versículos 21 a 26. Aquí está nuestro texto para entender sola fide. Dicho sea de paso, sola fide es la causa material, así es como lo llaman los reformadores. O sea, el motivo fundamental que causó todo este movimiento de reforma protestante. Sola fide, ¿cómo somos salvos? Ok, entonces estamos ahí, Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Leamos con fe, esta es la palabra de Dios inspirada por Él, alimento para nuestros corazones. Dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Agradecemos por este texto que acabamos de leer, inspirado por ti, que en la historia fue uno de los que motivó todo este movimiento, Señor, de reforma, Señor, de volver a la Escritura. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad de seguir siendo alimentados, transformados por tu palabra eterna inspirada. Que en esta mañana no sea diferente. Que tú nos recuerdes cuál es el fundamento de nuestra salvación, de nuestra paz contigo, Señor, y descansemos en esto, Señor. Y esto produzca en nosotros adoración y alabanza a ti. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, 31 de octubre de 1517 fue la fecha que los historiadores consideran como el momento en que se celebra la Reforma Protestante, porque a partir de ese momento comenzó todo un movimiento de reforma que convulsionó profundamente y terminó por fracturar la iglesia de aquella época. 31 de octubre de 1517 fue cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en contra de los abusos y prácticas de la Iglesia Católica Romana que tanto lo irritaban. Pero después de ese momento, inclusive la teología de Martín Lutero comenzó a tener otros cambios. No todo sucedió allí. Él siguió pensando la fe, él siguió clamando por este evangelio de la gracia. Y una de las cosas que él cambió
en su teología y que profundamente afectó fue justamente este punto de cómo nosotros somos salvos, cómo nosotros tenemos una relación de paz con Dios. Y justo antes de llegar a ese momento en que el Evangelio ilumina el corazón y la mente de Lutero, Lutero tenía un sentimiento de odio por Dios. De hecho, lo coloca de la siguiente manera. No amaba, no, más bien odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores. En silencio, si no blasfemé, sin duda me quejé vehementemente y me enojé con Dios. Dije, no es suficiente que nosotros, pecadores, miserables, perdidos por toda la eternidad debido al pecado original, estemos oprimidos por todo tipo de calamidades a través de los 10 mandamientos. Porque amontona Dios aflicción tras aflicción y a través del Evangelio nos amenaza con su justa ira. Así es como me enfurecía con una conciencia salvaje y perturbada. Justo antes de ese momento en que Lutero descubre el Evangelio de la gracia, leyendo estos textos, él odiaba a Dios. Lutero no entendía el Evangelio como buenas noticias, sino como la amenaza del juicio de Dios. Y todo este entendimiento venía siendo fortalecido y reforzado por una iglesia que enseñaba que la salvación era por Cristo, sí, más las obras. Y ahí está el problema fundamental de la Iglesia Católica Romana. Era Cristo más alguna otra cosa. Cristo más las penitencias, Cristo más las indulgencias, Cristo más los sacramentos. Y esto colocaba una carga pesada sobre aquellos que querían acercarse a Dios, porque Cristo era insuficiente. Yo tenía que aportar algo más y no sé qué tanto tengo que aportar para que Él sea aceptado, para que yo sea aceptado por Él. Yo me acuerdo que en algún momento de mi niñez, adolescencia, por ahí les confieso, lamenté varias veces estar en una familia cristiana. Y era justamente porque pensaba que el Evangelio había llegado a mi vida para arruinarla, para fastidiarla. Cuando ya era adolescente un poco y comenzaba a tener tentaciones o querer ver algunos programas de televisión, qué sé yo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y yo, chuta, ¿por qué soy cristiano evangélico? Esto vino para fastidiarme la vida. Vino para decirme todo lo que no debo hacer y todo lo que debo hacer para no irme al infierno. Y por momentos, de verdad, yo me acuerdo y sentía, prefería no haber sido evangélico y poder vivir mi vida tranquilo. Pero el evangelio que había aprendido no era la buena noticia de la gracia de Dios, era una amenaza más en mi vida. Haz esto y deja de hacer esto o vete al infierno. Vive de esta manera, practica estas cosas y podrás ser aceptado por Dios. No había aprendido el verdadero evangelio, porque era un evangelio centrado en lo que yo, alguien incapaz y pecador, debería ser, y no en lo que alguien más perfecto, santo y capaz hizo por mí, y en el que podía confiar y descansar. Yo entiendo a Lutero. Yo también me enojé con Dios varias veces, porque sentía que Él era una amenaza más en mi vida, alguien que venía a fastidiarme la vida, en vez de alguien que venía a salvarme en mi pecado por la obra que alguien más hizo a mi favor y entonces podría descansar en Él. Hoy vamos a responder a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos estar en paz con Dios? ¿Qué pregunta, no? La más importante de todas. No hay pregunta más importante que esta. ¿Cómo puedes estar en paz con el Creador? La respuesta a esta pregunta fue lo que fracturó profunda y definitivamente a la iglesia. La Reforma Protestante entonces levantó la bandera sola fide. Solamente por la fe en la obra de Jesucristo tenemos paz con Dios. Solamente por la fe en la obra de Jesucristo somos aceptados por el Creador. Y la Reforma Protestante levantó esta bandera en medio de una iglesia, como ya les dije, que implícitamente y en muchas ocasiones explícitamente declaraba que Cristo no era suficiente, que era necesario algo más. Y tristemente, mis hermanos, hay muchas evangélicas hoy en día que han caído en lo mismo: Cristo más alguna cosa. Y por esa razón necesitamos seguir levantando la bandera bíblica sola fide. Aún para nosotros, evangélicos, protestantes, porque la salvación es solamente por la fe en la obra de Jesús.
Entonces nuestro tema hoy es cómo podemos tener paz con Dios, cómo podemos ser salvos. Y lo primero que tenemos que ver es que estamos en guerra con Dios. O más bien que Él está en guerra con nosotros. No existe un estado de neutralidad delante de Dios. O tú estás en rebeldía y guerra con Él, o tú estás en paz con Él, pero no existe una relación de neutralidad o de indiferencia. O estás bajo la ira de Dios o estás bajo su gracia. Entonces, Él es justo, Él es bueno, santo, Él es perfecto y necesita castigar y condenar al hombre pecador, rebelde y transgresor de su ley. Por esa razón es necesario estar en paz con Él. En los capítulos anteriores de Romanos, Pablo viene explicando cómo toda la humanidad, de la índole que sea, judíos, gentiles, religiosos y religiosos, morales y morales, todos, sin excepción, están bajo la ira de Dios. Y es algo que reitera en el texto que acabamos de leer. Por tanto, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El texto de Romanos nos dice que Dios se revela en su creación, pero el hombre no lo glorifica, no le agradece. En vez de eso, adoran la creación, desobedecen lo que Dios estableció, deshonran sus cuerpos y se hacen justos, merecedores de la ira y la condenación de Dios. Ni siquiera aquellos que buscan vivir de manera decente, moral y ser buenas personas alcanzan el estándar de Dios y pueden huir con eso de la ira de Dios. También son merecedores de condenación. Nadie por sí mismo puede satisfacer al Dios perfecto y justo. Ni morales ni morales. No hay justo ni aun uno. Eso es lo que dicen los versículos anteriores a este texto que acabamos de leer. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga el bien. Entonces estamos en serios problemas. A no ser que esta situación cambie, adelante viene juicio y condenación de parte de Dios para nosotros. Esta es nuestra situación por naturaleza. Pecadores, caídos, merecedores de la justa ira de Dios. Y Él tiene todo el derecho de condenarnos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Vivimos en su mundo, usamos sus recursos, aprovechamos todo lo que Él produjo y creó. Sin embargo, vivimos en este mundo como si Él no existiera, en franca rebeldía y desobediencia a su ley. Y Él va a juzgar cómo vivimos. Y la pregunta es, ¿cómo te presentarás ante el juez justo? Leímos ahí Salmo 133, Señor, si tú considerases los pecados, nadie quedaría en pie. Pero, y aquí voy a enmendar con el pero del versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Fíjense, este pero es precioso. ¿Por qué? Porque abre el camino a la generosa y costosa solución de Dios para que podamos acercarnos a Él y podamos estar en paz con Él. Este pero cambia todo ese cuadro oscuro y terrible. Pero ahora, aparte de la ley, fíjense, la solución de Dios no es cumple la ley para que seas salvo. Es imposible, no tenemos capacidad, somos pecadores. De hecho, el versículo anterior, versículo 20, si lo acompañan ahí, dice, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces la solución de Dios no es cumple la ley para que seas salvo. No, pero ahora hay una solución aparte de la ley. Entonces fíjense, la utilidad de la ley no es salvarnos, es mostrarnos el carácter santo de Dios, cómo no podemos satisfacer su justicia, que reconozcamos nuestro pecado y corramos a Cristo por gracia. Que digamos, Dios, no puedo cumplir, necesito misericordia, necesito gracia, necesito perdón, ten piedad de mí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Justicia de Dios, esta era justamente la expresión que causaba terror y pavor en Lutero, porque la veía como la amenaza de Dios sobre el pecado de los hombres. Y ciertamente la justicia de Dios va a castigar el pecado de los hombres, pero aquí justicia de Dios no hace referencia a ese carácter divino también,
pero es una justicia que Él concede y que Él otorga. Eso queda más claro en el capítulo 1, versículo 17, donde también aparece justicia de Dios, diciendo que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Qué es lo que se revela en el Evangelio? En el Evangelio se revela la iniciativa de Dios por salvar pecadores, declarándolos justos a sus ojos. Eso es lo que vemos y predicamos en el Evangelio. Entonces, capítulo 1, versículo 17 de Romanos nos ayuda a entender cómo debemos leer justicia de Dios, y eso era lo que Lutero no veía. Aquí justicia de Dios es la justicia que proviene de Dios para declarar justo al pecador. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La manera en que Dios te concede justicia para declararte justo. El versículo 21, en la versión NTV, lo deja mucho más claro. Dice así: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Entonces en el Evangelio se revela la manera en que Dios declara justo al injusto. ¿Cómo nos apropiamos entonces de esa justificación que procede de Dios? Estamos perdidos, estamos en guerra, estamos condenados. El Señor ofrece una justicia para nosotros que puede solucionar este problema y está ahí. ¿Cómo yo me apropio de ella? Esa es la gran pregunta. Entonces ahora el apóstol Pablo va a explicar cómo es posible esta concesión de justicia para declarar justo al injusto. Versículos 22 a 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Entonces, la justicia que Dios ofrece en el Evangelio es apropiada solamente por la fe. No la puedes comprar, no la puedes conquistar con tus obras, no la puedes canjear por tu fe ni siquiera. Te apropias de ella solamente por la fe. Esa justicia es para todos los que creen en Jesús. No hay obra que puedas hacer para conquistar esta justificación. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No importa tu condición, nacionalidad, clase social, situación, obras, si eres decente o indecente, si eres de la elite de este mundo o de los pobres y miserables. Solamente por la fe, no hay ninguna diferencia. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de esa aceptación y de esa paz con Dios por causa de nuestro pecado. Handley Mowley captura muy bien el alcance del pecado a todos sin excepción. Él dice lo siguiente: la prostituta, el mentiroso, el asesino están destituidos de la gloria de Dios, pero tú también lo estás. Puede ser que ellos estén en el fondo de una mina y tú estés en la cumbre de una montaña. Sin embargo, tienes la misma capacidad de ellos de alcanzar las estrellas. Nadie puede alcanzar las estrellas estando en la cumbre de una montaña o en el fondo de una mina. Y es lo mismo. Delante de Dios nadie tiene la capacidad de acercarse a Él, a no ser que Él intervenga en nuestras vidas. Entonces todos necesitamos de esta justicia que es apropiada por la fe, porque así somos justificados por Dios. Es gratuito, es por gracia de Dios, es su iniciativa, no nuestra, y es solamente por la fe. Entonces, no conquistas la justicia de Dios por tus obras, por tus oraciones, por tu lectura bíblica, por tus diezmos, porque vienes aquí a la iglesia. Recibes por gracia la justificación por medio de la fe. Vamos a hablar un poco de lo que significa justificación. Justificación es una declaración legal en la que Dios declara justo al pecador. ¿En base a tu justicia? No, estamos perdidos. En base a la justicia perfecta de otro. La justicia del mismo Dios manifestada en Cristo, revelada en el Evangelio y apropiada por la fe. Eso es lo que se revela en el Evangelio, la justicia de Dios. Cuando respondemos con fe al Evangelio, es esto lo que sucede. Somos declarados justos por Dios porque hemos depositado nuestra confianza en Jesús. Y fíjense,
no solamente somos perdonados de nuestros pecados, eso sería perdón, pero la justificación va más allá. La justificación es que la justicia perfecta de Cristo, su obediencia perfecta, es imputada a nosotros, es colocada en nuestra cuenta. Somos considerados como justos por lo que Cristo hizo. Recibimos la recompensa que Él conquistó, vida eterna. Somos adoptados como hijos amados e iniciamos un proceso de transformación que nos llevará toda la vida. Santificación. Todo eso resulta de la justificación y nos apropiamos de ella por la fe. Entonces, justificación no es borrón y cuenta nueva. Ya, te absuelvo de tus pecados, ve a vivir tu vida libremente. Abandonado a tu suerte. Justificación es, te perdono de tus pecados, pero te voy a tratar como el justo, aquel que ocupó tu lugar. Y aquí hay una aclaración que nosotros tenemos que hacer, porque hemos dicho que la salvación es solamente por la fe en la obra de Jesucristo, que eso es lo que se resume en sola fide. Sola fide no significa que la fe es la causa de tu salvación. Ojo a eso, la fe no es la causa de tu salvación. ¿Cuál es la causa de tu salvación? ¿Qué es lo que fundamenta tu salvación? ¿Qué es lo que hizo posible tu salvación? ¿Tu fe? No. La obra de Jesucristo. Y por la fe tú te apropias de eso que Cristo hizo. Tu fe no es la nueva obra que Dios acepta para que seas salvo. Algunos evangélicos piensan, en el Antiguo Testamento Dios recibía las obras de la ley para ser salvo. Ahora en el Nuevo Testamento Él recibe la fe. Se conforma con una obra menor, más accesible. No es así. Somos salvos únicamente por la obra de Jesucristo hecha a nuestro favor y que es apropiada por la fe. La fe únicamente es la manera en la que te aferras a Jesús y descansas en Él. La fe es solamente la actitud de presentarte delante de Dios con manos vacías, reconociendo que no tienes nada delante de Él, que no hay justicia propia para presentar y que toda la justicia que necesitas está en Cristo. Él es mi representante. Estoy aquí porque Él pagó por mí. Vengo en el nombre de Jesús, no en el mío. Vengo en su dignidad, no en la mía. Vengo en su justicia, no en la mía. Estoy aquí de manos vacías. Eso es fe. Y solo por la fe en Jesús nosotros somos salvos. Esto es muy importante porque lo importante no es el tamaño o intensidad de tu fe. Es dónde colocas tu fe. Es en Cristo. Porque si crees que tu fe es la causa de tu salvación, vas a dejar a mirar a Cristo y vas a mirar tu fe. Y cuando vengan las crisis de fe, que vienen, cuando nuestra fe sea probada, cuando vengan las dudas, cuando tu fe no sea muy clara, vas a tambalear. Dudarás de tu salvación. No estarás seguro de tu aceptación de parte de Dios. Entonces, sola fide no es fe en la fe, es fe solamente en Jesús. Solamente por la fe en la obra de Jesús somos salvos. Y vamos caminando al fin. ¿Cuál es la base de la justificación que procede de Dios? ¿Cómo fue que esto es posible? ¿Cómo fue que Dios hizo esto posible? Versículos 24, parte B, la parte final del versículo 24 al 26. ¿Cómo es esto posible? Mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces aquí Pablo va a resolver la tensión entre la justa ira de Dios, necesaria para castigar el pecado y no comprometer su carácter justo, y la gracia de Dios necesaria para justificar al pecador y no comprometer su promesa de salvación, su amor, su perdón, su paciencia. Entonces aquí, ira y gracia necesitan ser satisfechas en esta justificación. Si todo lo que hiciera Dios fuese un perdonazo total, barrer los pecados para debajo del tapete, Él no sería un juez justo, ni mucho menos bueno. Yo ya les di el ejemplo del justo hipotéticamente el juez
que se levanta bonachón, buena onda, quiere liberar a los presos. Y ahí uno de esos presos, uno de esos criminales fue alguien que te agravió a ti. Te hizo algo terrible. Y tú participas de ese juicio esperando que el juez sea justo y bueno y condene a ese criminal. Y el juez bonachón, bueno, misericordioso, dice, oye, ¿sabes qué? Quiero tener misericordia contigo. Vete, te absuelvo de tus pecados. ¿Qué pensarías tú? ¿Que ese juez es justo? ¿Que ese juez es bueno? No, que ese juez es un incompetente y corrupto. Pero Dios no es así. Él es juez justo. Necesita castigar el pecado, pero también necesita ser gracioso. Porque Él se comprometió a eso, con sus promesas. ¿Cómo resolver esta tensión? Ira y gracia. Mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Redención es literalmente rescate y es una palabra asociada al mercado de esclavos del Antiguo Oriente. La redención era la provisión de un pago para liberar a un esclavo. Y es eso lo que Cristo hace por nosotros. Provee el pago para rescatarnos del pecado, de la esclavitud, de la condenación. Él paga la deuda que jamás nosotros habríamos podido pagar. Ahora, ¿cuál es el pago que Jesús provee para nuestra redención? Unas moneditas por ahí. Versículo 25. A quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. El pago que Jesús provee para nuestra justificación es su propia vida. Su sangre derramada, recibiendo en su cuerpo el castigo que merecían nuestros pecados. ¿Y a quién está pagando esta deuda? Al diablo. Algunos evangélicos piensan que es al diablo. De hecho, me encanta C.S. Lewis, no, es muy bueno. Pero en las Crónicas de Narnia sugiere un poco que Aslan se sacrifica delante de la bruja mala para salvar a los niños. Eso es una alusión a la obra de Cristo. Y no es bien así. Muchos cristianos piensan que es Cristo que se mata delante del diablo para salvarnos del diablo. Puede sonar escandaloso, pero Cristo nos está salvando de Dios, de su justa ira. Y es a Él a quien Él hace ese pago. Entonces Él paga al propio Dios, que es el juez. En la cruz Dios no se olvida de su ira, la derrama sobre sí mismo en Cristo, en la cruz. Dios no se olvida de su gracia. En esa cruz estamos tú y yo representados. El justo y perfecto Hijo de Dios es tratado como injusto, para que injustos seamos tratados como justos. Jesús en su muerte remueve o expía el pecado, la ofensa que obraba en contra nuestra y que nos hacía merecedores de la condenación. Esto lo hizo Dios, versículo 26, para manifestar su justicia. Versículo 25, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Fíjense, ¿qué es lo que el Señor hace con los pecados pasados? ¿Los perdona? No dice eso el texto. Dice que los pasa por alto. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de perdonar los pecados. Alguien más los tiene que pagar. O los pagamos nosotros o los paga Cristo. Entonces fíjense que en su paciencia Dios pasó por alto los pecados pasados, porque solamente hasta la cruz de Cristo que esos pecados fueron real y eficazmente perdonados. Es como que Dios en su paciencia espera, ¿no? Tiene paciencia con el pago de esos pecados y hasta ese momento Él los pasa por alto. Pero ahí en Cristo es cuando real y efectivamente son perdonados. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre del justo Hijo de Dios. Si es que tú no quieres derramar tu sangre, pues, en condenación. O los pagas tú o los paga Cristo. El Señor es justo y gracioso. Cuando los pecadores son condenados, Él está siendo justo. Y cuando nosotros recibimos por gracia su perdón, Él está siendo gracioso habiendo sido justo en la cruz de Cristo. Nadie recibe injusticia. O recibes justicia o recibes gracia. Y la gracia es gratis para ti, pero costó Cristo en la cruz. No hay gracia barata. La gracia es costosísima, es Cristo en la cruz. Ya han escuchado hoy
esa palabra de moda, los derechos sociales. Hacen parte de programas políticos, campañas. Y dice, los derechos son gratuitos, ¿no? Alguien los tiene que pagar. Tu salvación no es un derecho. Sin embargo, alguien la pagó en tu lugar. La salvación es un regalo de Dios, por gracia. Y ahí entonces es la manera en que Dios es justo. Él aplica su ira y al mismo tiempo el justificador de los que creen en Jesús. Sola fide, mis hermanos, solamente por la fe en la obra de Jesús somos salvos. Sola fide nos invita a fijar nuestros ojos en Cristo y reconocer en esa obra, en esa muerte, de manera objetiva, que la deuda fue pagada, que no hay más guerra entre Dios y el hombre pecador que se acerca a Jesús por la fe. Yo les dije que en algún momento de mi vida lamenté haber sido cristiano. Y gracias a Dios eso cambió. Porque conocí el verdadero evangelio. El evangelio de la gracia de Dios. Y yo me encanté con el Señor. Y pude ver una nueva realidad del amor, la gracia, la misericordia de Dios que antes no había visto. Y mi corazón pudo estar en paz, alegre, agradecido de haber conocido el evangelio. Y con una disposición diferente para obedecer, adorar y amar a Dios. Niños que están aquí, el evangelio es lo más precioso que sus padres les pueden entregar. Y es el evangelio de la gracia de Dios, la mejor noticia de todas. Escúchenlos, presten atención, véanlos como ellos, cuando tienen miedo, angustia, recorren a Dios. Eso es lo que nosotros padres tenemos que mostrar para ellos. ¿A dónde van los adultos cuando tienen miedo? Tenemos que ir a Dios. Entonces, yo oro para que nuestros niños conozcan el evangelio. No encontrarás otro redentor capaz de salvarte, porque no hay otro redentor perfecto y sin mancha que pueda representarte. No solo eso, no encontrarás otro redentor que te levantará cuando caigas, que te perdonará cuando falles, que secará tus lágrimas cuando las cosas estén difíciles, que será paciente contigo y seguirá proveyéndote gracia. No existe otro redentor, solo Cristo. En Él tu deuda fue pagada. En Él la guerra con Dios terminó. En su cruz podemos ver lo perversos que somos, más de lo que pensábamos. El Hijo de Dios tuvo que morir, pero también en su cruz podemos ver que somos más amados de lo que imaginamos. Solo un redentor así puede salvar. Solo ese redentor es Cristo. Su salvación es recibida gratuitamente por gracia, solamente por la fe en Jesús. La salvación es gratis para ti, pero Cristo la pagó. Cristo la pagó. Sola fide es sinónimo de profunda confianza en que alguien más, capaz, perfecto, justo y santo, pagó en mi lugar. Y no hay más deuda entre el Dios santo y yo, que soy pecador. El camino está abierto. Oremos, mis hermanos, para agradecer al Señor por su palabra. Padre Santo, gracias, Dios, por tu gracia, Señor. Gracias porque proveíste para nosotros justificación. Porque en el Evangelio se revela tu justicia, la manera en que somos declarados justos por ti. Nosotros rogamos, Señor, que esta verdad sea afirmada constantemente en nuestros corazones por tu Santo Espíritu. Que tome cuenta, Señor, de nuestras vidas en los aspectos más básicos y prácticos, Señor. Cuando las cosas no estén bien, Señor, ayúdanos a entender que ya hemos recibido de parte tuya lo más precioso y valioso, paz contigo. Cuando las cosas estén bien, ayúdanos a entender que nada es más valioso que estar en paz contigo. Cuando estemos en situaciones, Señor, de pecado, reincidentes, angustiados, ayúdanos a entender
y recuérdanos que la base de nuestra aceptación es Cristo Jesús en la cruz, no nuestro desempeño en la santificación. Cuando estemos haciendo las cosas bien y estemos en nuestros mejores momentos espirituales, Señor, ayúdanos a entender que no es eso lo que nos hace aceptados delante de Dios, delante de ti, es Cristo en la cruz. Ayúdanos a descansar, a fijar nuestros ojos en Cristo Jesús constantemente, Señor, y a descansar. Ayúdanos, Señor. Gracias porque eres tú quien nos sostienes y podemos declarar que Él, el Redentor que murió y vivió por nosotros, nos sostendrá. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén.